Bien, la notación para IP versión 6 se basa en el sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal, a diferencia del sistema decimal, tiene 16 dígitos. El sistema decimal, recordemos, teníamos dígitos del 0 al 9. El sistema hexadecimal tiene dígitos del 0 a la letra F. ¿Cómo es esto? A ver, aquí tenemos una tabla, esta tablita de aquí. Tenemos una tabla comparativa entre el sistema decimal, el sistema hexadecimal y el sistema binario. En el sistema decimal, nosotros tenemos dígitos del 0 al 9, mientras que en el sistema decimal tenemos dígitos del 0 al 9 y posteriormente tenemos las letras A, B, C, D, E y F. Con estas letras se completan los 16 dígitos del sistema hexadecimal. También tenemos una tabla comparativa en donde podemos ver que prácticamente desde el 0 al 9, tanto en el sistema decimal como en el sistema hexadecimal, son exactamente los mismos. Pero el cambio sucede cuando luego del número 9 en el sistema decimal sigue el número 10, mientras que en el sistema hexadecimal sigue la letra A. Lo mismo para el número 11, la letra B, el número 12, la letra C, el número 13, la letra D, el número 14, la letra E y finalmente el número 15 y la letra F. ¿Qué sigue después de la letra F? Pues el número 10. Ya lo iremos comprendiendo esto con más detalle. Bien, ¿y para qué nos sirve el sistema hexadecimal? Pues para poder entender mejor la IP versión 6 que se basa en el sistema hexadecimal para formar su nomenclatura. Por ejemplo, la IP versión 6, la nomenclatura de la IP versión 6, está formada por 8 segmentos. 8 segmentos formados de 4 dígitos hexadecimales cada uno. Tenemos 4 bits, cada dígito hexadecimal es igual a 4 bits, por lo tanto podemos decir que cada segmento ocupa 16 bits. Y hay que tener muy en cuenta porque luego esto nos va a facilitar trabajar con la máscara. Como ustedes pueden observar aquí, eh, todo esto hasta aquí, a ver, vamos a seleccionarlo mejor. Todo esto es la nomenclatura. Y este cuadrado de acá es la máscara, ¿sí? En formato Cider. Recuerden que habían dos formas de escribir la máscara, bien sea en dígitos o mediante un slash tanto, ¿no? Entonces aquí eso del slash 64, ¿no? Si bien es cierto que no existe en IP versión 4, en IP versión 6 sí, y lo iremos a tocar más adelante. Bien, entonces, retomando el tema de la nomenclatura, tenemos 4 dígitos hexadecimales en cada segmento y entre los segmentos están separados por 2 puntos, ¿no? Este simbolito, 2 puntos, que, que ya no existía en IP versión 4. En IP versión 4, por ejemplo, es 192.168.1.1, ¿no? Haciendo una tabla comparativa, teníamos que el separador es el
punto, mientras que en IP versión 6 el separador son los 2 puntos, ¿sí? Ahora, en IP versión 4, cada segmento estaba entre 0 y 255, entre 0 y 255 eran los valores máximos, ¿no? Por lo tanto, cada segmento solo podría tener un número de entre 0 y 255. En hexadecimal, muy por el contrario, los valores son desde 0000 hasta FFFF, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo por aquí, se borró. 192.168.1.1 y le decía que los valores en decimal es de 0 a 255, mientras que en hexadecimal es desde 0000 hasta FFFF, ¿sí? Bien. Las direcciones IP versión 6 son 128 bits representados en 8 segmentos, o hexatetos, por llamarlo de alguna manera. También, ¿no? Como les decía, en hexadecimal cada segmento está entre 0000 y FFFF, y están separados por 2 puntos, ¿no? Bueno, vamos entendiendo un poquito mejor. Ahora, IP versión 4 se vio en la necesidad de evolucionar a una versión mayor, debido a que las direcciones necesarias para los dispositivos como los iPhones, las computadoras portátiles y toda esta gama de equipos portátiles que necesitan un acceso a internet, ha hecho que las IPs de la versión 4 se vayan escaseando. Por lo tanto, IP versión 6 tiene muchísimos más hosts que la versión que la versión 4 de IP, ¿no? Ahora, ¿cuántas direcciones tenemos con 128 bits? 128 bits, hablamos de todo esto, o sea, de los 8 segmentos, que son 16 bits por cada segmento, suman 128 bits. ¿Cuántas direcciones tendríamos? 340 sextillones, 300, o sea, 340 billón, o por decirlo de alguna manera, 340 por 10 a la 36 direcciones de IP versión 6. Para hacernos una idea, dicen que cada grano en la tierra, cada grano de arena, a cada grano de arena le corresponde una IP versión 6. Entonces tendríamos muchísimas direcciones IP versión 6 para el futuro. Con IP versión 6, cada micrómetro cuadrado de la Tierra, es decir, un 0.001 milímetros, puede tener 5000 direcciones únicas. O sea, en un metro cuadrado, imagínense las direcciones IP versión 6 que podríamos tener. Con esto decimos que nos queda, pues, para darle a muchísimos hosts una dirección IP única, ¿sí? Bueno, ahora vamos a poner un poquito a prueba. Observen bien cada una de estas direcciones. ¿Cuál de ellas es verdadera? ¿Cuáles son correctas? ¿Y cuál está mal escrita?
¿Sí? A ver, analicemos una por una. Esa de acá está mal. ¿Por qué? Porque el separador no es un punto. El separador, aquí vamos a poner separador, debe ser 2 puntos. ¿Sí? Así que la primera no es. La segunda, ¿qué está mal aquí? Bueno, a ver, analicemos. Deben ser 8 segmentos. Uno, tenemos aquí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correcto. ¿Cuál es el tema acá? Acá está. Este es el tema. El sistema hexadecimal solo comprende dígitos entre 0 y F. Por lo tanto, la letra G no existe en el sistema hexadecimal y esta es la razón por la cual esta dirección está mal escrita, ¿no? Ahora la tercera. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? 3, 6, 8, 9 y 10. Bueno, ahí estamos mal, pues, porque solamente son 8 octetos. Son 8 segmentos, no son 10. Entonces, también está mal. Y vamos a poner aquí la razón. 8 segmentos, nada más. Ahora, la siguiente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correcto, 8 segmentos. Ahora, ¿habrán 4 dígitos en cada segmento? Tenemos 4 aquí. ¿Sí? A ver, 4 aquí, 4 aquí, 4 acá, 4 más acá. Correcto. ¡Hey! 5 dígitos en este segmento. 5 más acá. Entonces, esto es inválido. Esto está mal. ¿Sí? Tengamos en cuenta esas cosas. El separador debe ser 2 puntos. Solamente pueden haber dígitos entre 0 y F. Deben ser 8 segmentos. Y debe ser solamente 4 dígitos por segmento. Bien. Ahora, hablamos escribir una dirección IP versión 6. ¿Sí? Como veíamos aquí, es demasiado largo. Para eso se crearon reglas para compactar esas IP versión 6. Y se emplean dos reglas que pueden ser aplicadas a la vez para de alguna manera compactar o abreviar la escritura de una dirección IP versión 6. Y esas reglas son los ceros iniciales y los doble 2 puntos. ¿Cómo así? Bien, la regla 1, ceros iniciales. La regla 1 dice que los ceros escritos a la izquierda pueden ser abreviados. Es decir, los ceros iniciales en cualquier segmento de 16 bits no los tenemos que escribir o podemos abreviarlos. Por ejemplo, ¿cuál es el caso? Tendríamos esto. Podría ser abreviado esto. Podría ser abreviado esto. Puede ser abreviado esto. Este 0 también lo podemos abreviar. Y por acá hay otro. ¿Sí? ¿Cuál sería la forma abreviada?
sería esta. 3FFE, como no hay ceros a la izquierda, se lo mantiene. El 0 se lo puede abreviar aquí, en este caso. En este caso los 3 ceros se los puede abreviar, ¿sí? Bueno, los ceros a la derecha no se pueden abreviar, así que tener eso en cuenta. Lo voy a escribir por aquí, ¿sí? A ver. Solo se abrevia los ceros a la izquierda, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta eso. Bien, entonces, como estábamos viendo, ceros a la izquierda se pueden abreviar, ¿no? Y así en los siguientes casos. Listo. Para el siguiente ejemplo, también se puede abreviar, ¿no? Aquí en este caso hay 4 ceros. Bueno, en el caso de los 4 ceros, se debe dejar 1, ¿sí? Se debe dejar 1 en esta regla para cumplir con esta regla. Así que como podemos ver aquí, el 0 se está anulando, los ceros a la izquierda también se anulan, ceros a la izquierda se anulan, ceros a la derecha, como repito, se los deja tal cual. Y para el siguiente caso, como podemos ver, esta IP está compuesta por, en su mayoría, ceros. Se puede abreviar también los ceros a la izquierda, ¿sí? Dejando siempre 1, ¿correcto? Como vemos en este ejemplo, se está abreviando estos ceros de aquí, ¿sí? Y se está dejando solamente 1. ¿No? Lo mismo para el resto de casos. Bien. Bien. Ahora, en la regla 1, ¿cómo podríamos escribir esas direcciones? Las direcciones siguientes para hacer un poquito de ejercicios de esa manera. ¿Sí? A ver, vamos a hacer el primer ejemplo. Sería, para este ejemplo, sería, a ver, ceros a la izquierda no hay. Así que 2, 0, 0, 1. ¿Sí? Los dos puntos. En el siguiente lado estamos analizando esto. Tendríamos, ¿qué más? Tenemos 4 ceros. Esos 4 ceros solo debemos dejar 1. 1. Listo. 2 puntos. Para el siguiente caso, para este caso, encontramos aquí 3 ceros más. Lo podemos abreviar y solo dejamos 1. Correcto. Lo mismo para el siguiente. Hay 4 ceros. También. El siguiente, también. El siguiente también. El siguiente también. Y tenemos 7 y 8. ¿Sí? A ver, no, espero que se haya entendido esta parte. Todos los ceros a la izquierda se están abreviando. Todos los ceros que estoy marcando se están abreviando. Porque la primera regla dice que los ceros a la izquierda se pueden obviar, ¿sí? Por lo tanto, la IP quedaría de esta manera. Así. Para el segundo caso, el 201 se lo escribe tal cual, si no hay ceros a la izquierda. El segundo caso se escribe tal cual, porque no hay ceros a la izquierda. El tercer caso también, el tercer segmento. El cuarto segmento también, el quinto también. Aquí sí se puede abreviar esto, ¿sí? Y como podemos ver, esto es esto de aquí, ¿sí? O sea, en vez de esos 3 ceros a la izquierda se están abreviando, están obviando. Este cero también se puede abreviar, ¿no? Como podemos ver aquí. Y estos dos ceros también se pueden abreviar, como podemos ver acá. Entonces, ya vimos. Y para el tercer ejemplo, ¿qué tendríamos que abreviar? Estos dos ceros. ¿Qué más buscamos? Estos 3 ceros. ¿Qué más? Este cero de aquí. ¿Qué más? Estos 2 ceros. Y ya. Entonces quedaría 10. 2 puntos. 10, 10.
dos puntos, 10, 20, dos puntos, 1, ¿sí? Dos puntos, 1000, entonces correcto, dos puntos, 1000, quedaría A0A, correcto, A0A, FF nada más, FF, y FF00, ¿sí? Entonces ahí tenemos 10, 10, 10, 10, 20, dos puntos 1, dos puntos 1000, dos puntos A0A, dos puntos FF, dos puntos FF00. Bien, hasta ahí aprendimos a obviar o a abreviar los ceros de la izquierda. Ahora hay otra regla que nos permite aún más poder escribir de una manera mucho más reducida una IP versión 6. ¿Qué dice la segunda regla? Dice que los ceros de los segmentos que están contiguos pueden ser reemplazados por dos ceros. Es decir, que es posible reducir por única vez una secuencia de ceros contiguos en uno o más segmentos de 16 bits por dobles puntos. ¿Qué implica esto? Acá hay que tener bastante cuidado porque necesitamos obligatoriamente, para poder aplicar esta regla de los dobles puntos, que todos es decir, los 4 dígitos de cada segmento sean contiguos y todos ceros. Es decir, que si es que va a haber ceros en un segmento, todos deben ser ceros. No puede ser 0001. Todos deben ser ceros, ¿sí? Y vamos a ver esto con unos ejemplos. Es posible, dicen que todo se puede abreviar. No es posible reducir por única vez, ¿sí? Por una sola vez todos estos ceros. Y aquí cumplimos con esas dos condiciones de la regla 2 que dicen todo el segmento debe ser 0, ¿sí? Todo el segmento debe ser 0, y para poder resumirlos deben estar contiguos, es decir, ceros vecinos. Hablamos de segmentos vecinos, ¿sí? Como en este caso, o sea, de acá todos estos son ceros. Aquí es 0, acá también es 0, ¿sí? ¿Cómo se podría escribir esto? Se podría escribir de la siguiente manera, aplicando la regla 1. Esto sería 0, dos puntos, ¿sí? El otro 0, dos puntos. Bueno, vamos a escribirlo así mejor. ¿Sí? Dos puntos, 0, dos puntos, 0, dos puntos, acá también un 0, acá también otro 0 y 0. Si vemos que todos estos, perdón, aquí, si todos estos son ceros contiguos, entonces los podemos abreviar. ¿Correcto? Vamos a ver unos ejercicios. Como le decía, la regla 2, se pueden abreviar todos estos ceros, segmentos de ceros contiguos se pueden abreviar por dos puntos. ¿Cómo quedaría? Así. Vamos a ver un poquito de unos ejercicios. Pero antes, le decía, había un concepto de única vez en esta regla para evitar ambigüedades. Es decir, que si nosotros tenemos una IP de ese tipo
con ceros. Aquí tenemos ceros contiguos, ¿sí? Dos segmentos de ceros contiguos, y acá tenemos dos segmentos contiguos de ceros. Dos segmentos contiguos de ceros. Debemos elegir uno, ¿sí? O sea, debemos elegir dónde aplicar. Bien puede ser aquí o bien puede ser acá, pero no se puede aplicar en los dos. Es decir, no puede haber una IP, versión 6 que sea 201, 0D, 02, 0, 0014, 0095. Esto está mal, ¿sí? Esto no es válido. Entonces, ¿cómo debería ser? O bien así, donde se está teniendo en cuenta esto, los segmentos contiguos, estos azules, o así, donde se está teniendo en cuenta los segmentos rojos, ¿no? Estos con esto y esto es con esto acá. Bien, espero que vaya quedando un poquito claro. Ahora, utilizar dos veces esta regla crea una ambigüedad, en donde no vamos a saber dónde colocar los grupos de ceros que nos falten. Porque esta IP se puede escribir de muchas formas. O sea, si yo quisiera escribir la manera completa de esta IP, como yo sé que solo deben haber 8 segmentos, y estos dos puntos implica que ha habido ceros, que se han abreviado segmentos con ceros, se puede escribir de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, yo puedo completar la izquierda, puedo decir, bueno, a ver, tengo 4 segmentos. Ok, ¿cuántos me faltan para completar los 8? Me faltan 4. Puedo distribuir dos segmentos con ceros aquí y dos segmentos con ceros acá. ¿Sí? Dos segmentos con ceros aquí o con ceros acá. Puedo distribuir 3 segmentos aquí y uno aquí. O puedo distribuir un segmento a la izquierda y 3 segmentos a la derecha. Entonces, cada una de estas IPs son diferentes. Por eso es que esos dos puntos solo debe aplicarse aplicar una sola vez. ¿Sí? Tener en cuenta eso. Bien, ahora vamos a unir las dos reglas. ¿Y cómo las vamos a unir? Bueno, recordemos la regla número 1. ¿Qué dice la regla número 1? Que los ceros a la izquierda se obvian. ¿Sí? Los ceros a la izquierda se obvian. Vamos a buscar ceros a la izquierda aquí. Bueno, solamente encontramos en esos segmentos. ¿Sí? ¿Cómo quedaría esto? Esto quedaría como 2001, 2 puntos, 1111, 2 puntos, 0, 2.0. ¿Sí? 2 puntos, 1111, 2 puntos, 2222, 2 puntos, 1111, 2 puntos, A1, A1. Al poner la segunda regla, al emplear la segunda regla, esto se obvia por estos dos puntos. De esa manera se reduce. En el segundo ejemplo, encontramos, bueno, aquí estamos aplicando la segunda regla nada más. Encontramos segmentos contiguos de ceros, o sea, todo esto. ¿Qué dice la segunda regla? Que si encontramos esto lo podemos obviar por 2 puntos, 2 puntos.
En el tercer ejemplo, tenemos aquí 3 segmentos contiguos de ceros y 2 segmentos contiguos de ceros. ¿Qué podemos hacer? Abreviar. Pero tenemos que elegir solamente uno. Así que bueno, voy a escoger el que más ceros contiguos, la mayor cantidad de ceros posibles para abreviarlos. Por lo tanto, escojo estos. Y en el siguiente caso, o sea, para los ceros que están a la derecha, podemos aplicar la regla 1. ¿Qué dice la regla 1? Vamos a obviar esto. Se obvia esto y se obvia esto de aquí. Esto se está obviando. ¿Sí? De esa manera, aplicamos la segunda regla aquí. Aquí. Esta es la segunda regla. Y todo esto es la primera regla, que dice que se están abreviando los ceros a la izquierda. ¿Sí? De la misma manera, podemos aplicar las dos reglas. En este caso, ¿qué podemos observar? Podemos observar segmentos contiguos de ceros. Estos los reemplazamos por 2 puntos. Hasta ahí ya abreviamos. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos abreviar estos ceros a la izquierda. Estos ceros a la izquierda y los de aquí también. De tal manera que la IP quedaría de esta manera. Sí, espero que ya esté siendo un poco más claro. Bueno, eh, para el segundo video ya vamos a ver lo que son prefijos de red, cómo es que se escribe. Recuerden que no le voy a adelantar un poquito. Los prefijos de red se podían escribir de dos maneras. Se podían escribir en formato decimal o en formato Cider, ¿no? Si alguien recuerda eh, sus clases de Cisco, de la Academia Cisco, era Cider, que era un formato para escribir eh, las máscaras. Bien, entonces es en 0, en IPv4 prefijo se puede identificar por la máscara decimal o por la cuenta de bits. En IP versión 6 el prefijo siempre se obtiene de la cuenta de bits, es decir, este /64. Por ejemplo, este /64 significa que la parte de red va a ser los 64 primeros bits. Ahora recuerden, cada dígito tiene 4 bits. Cada dígito hexadecimal tiene 4 bits. Por lo tanto, aquí tenemos 16 bits. Aquí tenemos 16 más. Aquí tenemos 16 más. Recuerden que aquí, como hay 3 dígitos, se supone que hay un 0 adelante, ¿sí? Por las reglas que acabamos de ver. Y aquí también hay 4 bits. Esto implica que hay 3 ceros adelante y un A al final, ¿sí? Se ha abreviado esa IP. Entonces, tenemos 16, 32, sumando, ¿sí? Cada 16, más 16, 32, más 16, 48, más 16, 64. Quiere decir que esto de aquí, es el prefijo de red. Y el resto, aquí observemos que hay 2 puntos. Disculpen, observemos que hay 2 puntos. Significa que hay 64 bits más para
los hosts de la red, ¿sí? Lo que sigue a continuación ya lo vamos a ver en otro video. Espero poder haberles explicado un poquito mejor cómo es que funciona IPv6, la nomenclatura, para poder entender un poco, y en la medida de lo posible estaré subiendo videos para comprender un poco mejor todos los cambios que ha habido en este nuevo protocolo de red como es IPv6. Muchas gracias por su atención, espero haberlos ayudado y nos vemos en otro momento. Hasta luego.